Seguimos un poquito. Estábamos hablando del el punto de vista de primera persona. Y os decía que normalmente en el cine esto se ha hecho casi siempre utilizando la voz en off. El protagonista de la historia va narrando lo que estamos viendo dentro de la película. Ahí os quería mostrar el experimento de una versión cinematográfica de los años 40 que se llama Lady in the Lake, donde lo que se hizo fue en todo momento que la cámara, el objetivo de la cámara fuese el detective, fueran los ojos del detective, ¿no? Con lo cual siempre estamos mirando la acción en escena desde esta mirada del detective, que es la mirada del objetivo de la cámara. Vamos a ver si os puedo poner la versión. Está, está aquí. 47, en La Dama del Lago, la idea de la confusión se trasladaba literalmente a la pantalla. La película entera se rodó desde el punto de vista. La cámara revelaba su rostro solo un par de veces en espejos. My name is Marlowe. Philip Marlowe. Occupation, private sector. You know, somebody says, follow that guy. So I follow. Somebody says, find that female. So I find her. But some cases, like this one, kind of creep up on you on their hands and knees. And the first thing you know, you're in it up to your neck. Right now, you're reading in your newspapers and hearing over your radios about a murder. Right now, you're reading in your newspapers and hearing over your radios about murder. They call it The Case of the Lady in the Lake. It's a good title. It fits. What you've read and what you've heard is one thing. The real thing is something else. There's only one guy who knows that. I know it. This Lady in the Lake business started just 3 days before Christmas. Now, wait a minute, Mr. Marlowe. Just when I was beginning to like you. Well, you want the facts, don't you? When it comes to the woman, does anybody ever really want the facts? Vain female, aren't you? What's going on here? He got you. Striking an officer, resisting arrest, and murder, all on Christmas Eve. Let's wrap you up real pretty, shall we? Uno de los experimentos más atrevidos y estrafalarios del actor-director Robert Montgomery. El film. Bueno, pues este experimento. La película está muy divertida. Lo que pasa es que te das cuenta también que la técnica es insostenible. No es imposible pues mantener la atención durante toda la película con una cámara que se está moviendo continuamente, que tiembla, etcétera, etcétera, etcétera. Es, no sé, como la grabación amateur de una boda, de esas que se hacían antes. Ahora se ha profesionalizado mucho el tema, pero resulta un poco incómodo. Entonces se ha intentado, sigue utilizando. Hay una película que a mí me gusta mucho de Black Dahlia, dirigida por otro director que a mí también me gusta mucho, que es Brian De Palma, que utiliza esta técnica solamente en una escena, en un momento. Y lo utiliza sobre todo desde un punto de vista bastante humorístico, pero de nuevo demuestra que el first person point of view funciona muy bien en literatura, pero que en cine, concebido como esa cámara subjetiva, pues es un poquito más complejo. Bueno, no nos desviamos mucho porque seguimos hablando de lo que os comentaba antes, básicamente. Y es que el detective puede viajar continuamente a través del tiempo y el espacio. Entonces, claro, la técnica puede ser muy afortunada, porque tú lo único que tienes que hacer es crear un detective atractivo, un protagonista atractivo, un hombre especial o una mujer especialmente honesta,
decidido, decidida a esclarecer un misterio que realmente nadie quiere esclarecer, y llevarlo a un contexto social, a un contexto histórico, a un contexto especial determinado, de tal manera que aunes los dos elementos, un escenario criminal atractivo, novedoso, interesante para el lector, y la peripecia de la aventura de un detective con el que te has encariñado o que has aprendido a admirar a través de los casos. Ahí lo tenéis, por ejemplo, La Plata de Britania, Lindsay Davis se lleva a su detective a la Roma imperial, la Unión Soviética de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de los años 40, los años 50, 60, la Inglaterra justo posterior a la Primera Guerra Mundial. Aprovecho para recomendaros, tenéis aquí, lo veis prácticamente en el centro de la pantalla, tenéis un libro de Rennie Earth que es Río de Tinieblas. Son en España se han traducido pocas, no se han traducido todas, pero en inglés podéis encontrar toda la saga. Es una saga muy divertida. Muy entretenida, porque aparte que las tramas criminales están muy bien construidas, pues vamos recorriendo distintos momentos de la historia de Inglaterra, la historia de Gran Bretaña. La primera empieza en los meses posteriores a la Primera Guerra Mundial, es probablemente la que más me gusta a mí, pero luego a través de la evolución del personaje, de su periplo vital, va envejeciendo, se casa, etcétera, tiene hijos, pues vamos recorriendo distintos momentos cruciales dentro de la historia de Inglaterra. Llegamos hasta incluso los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, os quería comentar algo que yo creo que es importante, que ya he señalado en algún momento, y es que el escenario criminal yo creo que debe estar siempre al servicio de una buena historia policíaca, de tal manera que no haya un desequilibrio entre lo que es el elemento histórico, si queréis, el elemento social, y lo que es la trama detectivesca, la investigación. Y aquí os voy a poner dos ejemplos de dos tipos de novelas, en la que una yo creo que este escenario criminal funciona muy bien y otra en el que el escenario criminal funciona muy mal. Aquí a la izquierda tenéis de nuevo a E.C. Rawlins, en la versión cinematográfica que se hizo. Las aventuras de E.C. Rawlins enlazan perfectamente ese contexto histórico que os comentaba antes y la problemática de los ciudadanos y las ciudadanas afroamericanas con el código, el repertorio genérico hard-boiled y los elementos de estas historias policíacas. Por ejemplo, ahí tenéis una cita. I tried to think of better things. Recordad que estamos hablando, la voz aquí es la voz de E.C. Rawlins, el protagonista. I tried to think of better things, about our new young Irish president and Martin Luther King, about how the world was changing and a black man in America had the chance to be a man for the first time in hundreds of years. But the same world was being rocked almost daily by underground nuclear explosions and the threat of war. ¿Ves? Ahí yo creo que tenemos un párrafo donde esa contextualización histórica se mimetiza perfectamente con la construcción del personaje y la trama policíaca. Todo lo contrario serían, por ejemplo, las novelas de Ben Pastor, una historiadora empeñada en dar clases de historia a través de la novela policíaca. Este yo creo que es el gran error. En unas declaraciones suyas llegó a afirmar: la novela negra es un caballo de Troya. Sirve para que la gente absorba conocimientos históricos sin casi darse cuenta. A mí, la manera en que hago ya esos conocimientos me es igual. Es como el agua. Tanto da la forma del contenedor. No es esto. Vamos a ver. Yo para absorber contenidos históricos, pues me leo una novela de historia
O me leo una buena película sobre la Segunda Guerra Mundial y los horrores de los nazis. Bueno, me veo La lista de Schindler, que es una obra maestra, es un peliculón en todos los sentidos, y no tengo por qué leerme una novela supuestamente policíaca, donde todo resulta artificial, donde los personajes son de cartón piedra, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario. La novela policíaca hay que tomársela muy en serio, hay que hacerla bien, construirla bien, y no puede ser una excusa o un contenedor simplemente. Eso es una estafa manifiesta para el lector desde mi punto de vista. Por suerte, hay muchas historias que fracasan estrepitosamente, como las de Ben Pastor, por su mala hibridación entre historia o escenario criminal y trama policíaca, pero muchas funcionan muy bien. Por ejemplo, vuelvo a insistir, las historias de Lindsay Fay, donde tenemos al famoso Didius Falco, que es una especie de detective dentro de la Roma imperial, las que os comentaba antes de Rainy Earth en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que se llega a un momento en que nosotros podemos tener multitud de detectives que, si están bien engarzados en un contexto histórico, social, temporal, etcétera, 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 pueden funcionar perfectamente. Ahí tenéis alguno de ellos. Por ejemplo, aquí en el centro de la imagen tenéis a dos guardias civiles, los creados por Lorenzo Silva, Bevilacqua y Chamorro. Tenemos una detective de una serie policíaca que a mí me gusta mucho, que es Asperger, de Bridge, el puente. Tenemos, por supuesto, a Wallander. Podemos tener antes, alguno que no se comentaba antes, por ejemplo, podemos tener un gato detective. Están las historias de Felidae, que es un gato que, por ejemplo, en la primera historia, pues investiga asesinatos sobre gatos. Hay un serial killer de gatos, y entonces es un gato que investiga. Aprendemos muchísimo sobre el mundo de los gatos, pero aparte, porque la historia está narrada desde el punto de vista de un gato, pero también es una historia policíaca muy bien construida. Podemos tener los cómics de Black Sad, que a mí me encantan. Black Sad, que es una pantera, es una pantera. O las novelas de Eduardo Mendoza, protagonizadas por un loco. Es un loco, pero un loco de atar, un loco de manicomio, que se dedica a investigar casos y su temeridad, su locura, le permite ser tremendamente eficaz. Tenemos a viejas en plena forma, como como la escritora de Murder, She Wrote, a la que volveremos más adelante. Tendremos también a periodistas atractivas e intrépidas. Ya no tiene por qué ser solamente un detective, puede ser, como veo, un policía, como os he dicho, un policía. Tenemos, por supuesto, a Wallander, no sé si lo mencioné anteriormente. Podemos tener un transexual que sea el protagonista y narrador de estas historias. Podemos tener también una gran mama en África que decide poner una agencia de detectives. Es decir, puedes diversificar muchísimo. Y si tú aunas la construcción de un personaje eficaz con un escenario criminal atractivo, pues efectivamente estamos hablando de un género que puede dar muchísimo juego. Lo que hay que hacer es lo que os decía antes, es evitar los clichés. Y vamos un poquito a esto. Hay que construir bien al detective. Por ejemplo, yo de CSI Miami, pues yo creo que si habéis visto alguna de esas, está protagonizada por un policía del CSI, llama Horatio H. Es llevar a esta novela policíaca al cliché. Y este ha sido uno de sus grandes peligros, ¿no? Que ese lenguaje hard-boiled, esas características del héroe de este policía, pues se han convertido a veces en muy manidas. Pero bueno, de eso hablaremos ya en el próximo vídeo.
Nos vemos. Hasta luego.